Veces nosotros predicamos y decimos de un Dios que sana, pero no lo dejamos limpiar la herida, no lo dejamos sanar, porque realmente tenemos, y yo lo hablaba con Jorge ahorita por la tarde, tenemos el concepto de un Dios de religión, pero no de un Dios bíblico. Muchos de nosotros como cristianos hemos crecido dentro de una doctrina llena de religión, pero no de un Dios bíblico. Muchos tienen o hemos tenido o tuvimos por mucho tiempo a un Dios imaginario, no un Dios bíblico. ¿Y a qué es a lo que yo me refiero con eso? Que pensábamos que Dios era de una manera, pero su palabra lo muestra de otra. Le voy a dar un ejemplo. Todos como hijos de Dios alguna vez hemos escuchado, no, ¿cómo Dios puede hacerte eso si Dios es un Dios de amor? ¿Usted ha visto a gente que pasa una situación difícil? No, yo no creo que eso sea Dios, porque Dios es un Dios de amor. ¿Cómo va a permitir que te suceda algo malo? No, no es que Dios permita que sucedan malas cosas. Lo que pasa es que hay desiertos por los cuales cruzamos, porque la Biblia también habla de un Dios de preparación. La Biblia también habla de un Dios de guerra. La Biblia habla de un Dios de ira como un Dios de paciencia y misericordia. Pero también la Biblia habla de un Dios que dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no de cualquiera. No nos confundamos. Dice, de los que le aborrecen. Dios no va a visitar con maldición, con males tu vida, ni tus generaciones, porque tú le amas. Tú no le aborreces. Amén. Pero cuando alguien aborrece a Dios o aborta la palabra de Dios, entonces se cumple lo que leímos la semana pasada. Fueron dos versos con los que comenzamos a enseñar un poquito acerca de estos temas que tienen que ver con liberación y con sanidad interior, y la semana antepasada lo comencé a explicar un poquito, pero hay un verso muy especial que a mucha gente lo hemos enseñado. No digo que mal, pero a lo mejor lo hemos sacado del contexto. Y es que dice el libro de Oseas, ¿verdad? Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y mucha gente piensa que conocimiento de Dios es saberse toda la Biblia. Y sabe, yo la he leído muchas veces y eso no significa que conozca a Dios. El conocimiento o la palabra conocimiento, cuando el profeta lo está escribiendo o el profeta lo está diciendo, no está hablando solamente de un conocimiento que tiene que ver con las cosas que están escritas. Eso es parte del conocimiento. Y muchos han creado la tan afamada teología, pero no sé si usted sepa qué significa la palabra teología. La palabra teología viene de dos palabras griegas o dos vocablos griegos: teos, que significa Dios, que es un título, y logos, que significa estudio o tratado. A Dios no se le puede estudiar. A Dios se le conoce en lo íntimo y en lo secreto. Amén. Pero la preparación escritural o la teología o la palabra nos da cierto conocimiento para tratar de buscar a Dios más a fondo. Amén. Si no desarrollamos un amor por la palabra de Dios, entonces, ¿cómo poder conocer a Dios? Y es ahí donde yo le digo, muchos de nosotros como cristianos crecimos en un evangelio imaginario, pero no bíblico. Pensábamos que Dios iba a hacer algo y Dios no lo hacía, porque decíamos, ¿por qué Dios no me bendice? Sencillo, porque estás fuera de la ley de su palabra. ¿Me explico? A veces queremos que Dios haga cosas irracionales a su palabra, porque Dios todo lo puede hacer, sí, pero no todo lo quiere hacer. Siempre nos enseñaron que Dios todo lo puede hacer, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Diga, ¿cómo qué? Morir, mentir o fallar. Él no miente, Él no falla y Él no muere. Y muchas veces decimos, es que Dios sí puede hacerlo todo, ¿por qué no hace esto? Sencillo, porque no está acorde a la voluntad de su palabra. Hay veces que yo siempre le cuestioné a Dios, ponme la presentación o nomás abre el PowerPoint, por favor. ¿Por qué, Señor, no me respondiste en el momento que yo te busqué? ¿Y sabe qué me decía Dios? Pregúnteme qué. Me llevaba un verso
en el libro de los Salmos que dice, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién es el hombre para que lo visites? ¿Y quién es la casa de su padre para que te acuerdes de él? ¿O quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién es la casa de su padre para que lo visites? ¿Qué significa eso? Que Dios es soberano. Si Él quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace. Y ni tu oración, ni tu ayuno, ni tu sacrificio puede comprar el favor de Dios. Y yo crecí muchas veces también sintiendo lo mismo que usted ha sentido. ¿Por qué Dios no me responde? Y la respuesta a esa pregunta es sencillo, porque Él no quiere. Y tú no puedes obligarlo a que quiera. Es como cuando tú le dices a tu esposa, levántate y ponme lonche, y en 10 años de matrimonio no has logrado que eso suceda. ¿Tú crees que es porque no puede? No, es porque no quiere. Es como cuando tú le dices a tu esposo, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no dejas de hacer esto que me molesta? Sencillo, no es porque no pueda, es porque no quiere. Hay cosas que yo necesito cambiar, pero no las quiero cambiar aún. ¿Por qué? Porque no me siento mal con ellas. Pero quizás le causa conflicto a mi esposa, pero es que el problema lo tiene ella, no yo. ¿Me explico? ¿Sí o no? Hay veces que las esposas nos dicen, es que ¿por qué no lo haces como yo te lo estoy diciendo? Sencillo, porque yo no quiero hacerlo a tu manera. Hay veces que los esposos nos dicen, es que tú, ¿por qué no eres como la vecina? Y usted le dice, es que yo no quiero ser igual a la vecina. ¿Por qué no eres como mi mamá, que me atiende, que me cocina? Porque no quiero ser tu mamá, soy tu esposa. Muchas veces yo le he enseñado esto a mi esposa, yo no soy tu hijo para pedirte permiso para salir con amigos. No necesito tu permiso. Es algo que yo puedo decidir como ser humano, como hombre y como esposo. Pero mi decisión es no salir solo, es salir contigo y amigos. ¿Me explico? Porque ¿cuántos de nosotros no crecimos bajo ese entendimiento de lo que es el matrimonio, lo que son las relaciones, y eso dañó nuestros matrimonios? Eso afectó nuestras relaciones. Muchas veces, y yo lo hablaba con Jorge ahorita, le decimos a Dios, Dios, ¿por qué no me respondiste en el momento que te necesité? Y yo he escuchado muchas veces a Dios decirle a la gente, pero 40 años de tu vida me tuviste fuera de ti. Y por un mes que tienes en mi presencia, ¿quieres que yo te responda? 40 años estuviste echándote a perder allá afuera. Y solo porque llevas un mes en la iglesia, ¿ya debo hacer todo lo que tú pides? Y es por eso que le digo que nos han enseñado a un Dios imaginario, pero no un Dios bíblico. ¿Sabe cuántos años tardó Dios en formar a Moisés? Pregúnteme cuántos. 80. 40 años en Egipto y 40 años en un desierto. Y Moisés solo lo usó 40 años. Moisés solo vivió 120 años. El doble de tiempo le costó su formación, su sanidad y que Dios trabajara con su corazón que lo que le sirvió a Dios. ¿Qué lleva más tiempo? Sanar que ser usado. A Dios le lleva más tiempo sanarte, enseñarte y darse a conocer a tu vida que el tiempo que te va a usar. Porque Dios puede usarte 2 años, 3 años y medio, como Jesús en su ministerio. Solo 3 años y medio predicó Jesús y revolucionó el mundo. Pero ¿cuántos años le costó al Padre formar a Jesús como un ser humano cualquiera en la tierra? ¿Cuántos? 30. Si usted se fija, solo Jesús fue usado el 10% del tiempo de lo que él vivió. Quiere decir que para Dios es más importante tu sanidad, tu carácter y formar su imagen en ti que lo que Él quiere usarte. Porque Él puede usarte 1 año o puede usarte 100, lo que Él quiera, pero lleva más tiempo el aprender a conocerlo. Y eso es algo que hoy ya no queremos. Y ese es el problema a veces en nuestro corazón. Por eso se escribe el libro de Oseas 3 y dice, por cuanto mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero da la razón de por qué le faltó conocimiento al pueblo de Dios y por qué otros pueblos lo hicieron esclavo. Pregúnteme por qué. Diga fuerte, ¿por qué? Porque ellos quisieron desechar la palabra de Dios. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, sí lo tenían,
pero quisieron decir, ahorita no tengo ganas de hacer caso. ¿A cuántos cristianos no le ha pasado así? O cualquier persona que venga de cualquier religión. ¿Sí o no a usted le ha pasado eso? Pasa mucho en el matrimonio. Su esposo ya le dijo que no lo hiciera porque le iba a ir mal, pero usted y yo queremos seguirlo haciendo y termina sucediendo lo que nos dijeron. Te dije que eso iba a ser. Y usted dice, sabía que no lo debía hacer, pero deseché el consejo y deseché el conocimiento y me pasó lo que me advirtieron. ¿Sí o no? Es lo mismo en la palabra. Por eso Oseas profetiza eso. Y dice, por cuanto desechaste, o sea, lo tenías, pero lo desechaste. Y dice, yo también te desecharé del sacerdocio, a ti y a tus hijos. No sé si quiera leerlo, pero es Oseas capítulo 3. Déjeme ver, aquí lo tengo. Perdón, Oseas 4:6. No sé si quieras ponerlo en la pantalla. Y quiero explicar esto porque es parte, para poder continuar con los temas que estamos viendo, de dónde nace la sanidad y de dónde nace la sanidad interior para nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Mi pueblo fue destruido. ¿Cómo fue el pueblo de Dios? Pero ¿por qué alguien es destruido si tiene un Dios que lo ha librado tantas veces? Porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le falta conocimiento a alguien? ¿Porque Dios no le puede hablar? ¿Porque Dios no le enseña? ¿Porque Dios no le da su palabra? No, por cuanto desechaste, por cuanto rehusaste aprender. Y sabe, la sanidad interior es la herramienta de Dios para darse a conocer a nuestras vidas, para que sepamos cómo tomar la palabra y usarla a nuestro favor. Usarla a nuestro favor. Porque como hijos de Dios tenemos el derecho de conocer la palabra de Dios para saber qué debemos de hacer. Amén. Ahora, Génesis 1:26 y Génesis capítulo 2:7 enseña algo muy similar, pero sí es algo similar, pero diferente en unas cosas. Mire, vamos a leer Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre, ¿cómo lo creó? A su imagen, ¿verdad? A imagen de Dios lo creó. Pero ¿y cuál es la imagen de Dios? Porque la gente se ha creado una imagen de Dios y lo han plasmado en una pintura. Pero ese no es Dios. ¿De qué imagen me estará hablando Génesis 1:26 y Génesis 1:27? Ahora voy a hablarle un misterio bíblico. Este verso, aquí no dice que Adán y Eva estaban hechos como dos figuras de lodo, ¿verdad que no? O de barro. ¿Verdad que aquí no dice esto? Entonces, ¿cómo fueron creados? Porque si usted analiza el verso, la palabra de Dios dice que Él los creó. Ahora, ¿cómo los creó? Varón y ¿qué? Pero aquí todavía no dice que Eva había salido de la costilla de Adán, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo fue que fueron creados? Ahora, porque si yo voy al capítulo 2, verso 7, ahí dice algo distinto. Ese capítulo 2, verso 7, si yo no me equivoco, dice esto. Entonces Jehová, Dios, ¿qué dice ahí? Formó. Entonces, una cosa es crear y otra cosa es... ahí está el misterio del pleito de muchas personas, de la predestinación y de que se meten en tantos problemas, cómo saber si es Dios, cómo saber si soy yo. Dios crea el final, oiga bien, Dios crea tu final y luego forma tu comienzo. Dios ya ve en ti a una persona sana, pero aún no lo estás. Porque tu final ya está hecho, pero tu formación apenas comienza. Hasta el capítulo 2, entonces aparece un Adán formado del polvo de la tierra. Pero entonces ya estaba o no estaba. ¿Ah? ¿Qué dice el público? ¿Sí estaba o no estaba?
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Entonces, ¿no estaba vivo cuando fue creado o sí estaba vivo? Por eso es que la sanidad interior es bien interesante. ¿Cuántos dicen que no? 2. ¿Cuántos dicen que sí? Dios no puede crear algo muerto. Dios no crea algo para que esté inanimado o muerto. Dios todo lo que crea es vida. Por eso es que la palabra creado es lo que Dios hizo espiritualmente en lo primero, que no tiene medida, que no tiene tiempo, que no tiene límite, que no muere y que es perfecto. Amén. Pero luego en el capítulo 2, ahora de las cosas ya creadas, muchos hemos imaginado esta palabra polvo como que Dios agarró un pedazo de tierra y agarró agua y se pudo hacer un monito de lodo. ¿A cuántos nos enseñaron eso en la escuela bíblica? A mí me lo enseñaban así, ¿sí o no? ¿Y cuántos hemos tenido esa imagen? Por eso decimos, ¿será que Dios a mí también me hizo de lodo? O me puso más barro en algunas partes porque yo salí muy diferente a otros. O a mí me echaron barro de otra tierra porque yo estoy más pinto, más moreno. Y si a este no le echaron barro, a este le hicieron con leche porque está más blanco que la nieve. No, lo que pasa es que el verso original, la palabra polvo, es la palabra cosmos. Dios formó al hombre del cosmos de la tierra, de las cosas que había en el ambiente, de las cosas que él ya había creado. Y cuando sopló en él, lo único que pasó es que la figura física del ser humano se volvió un ser físico viviente, pero ese ser físico viviente ya existía, ya tenía vida. Ya dice que era un hombre, dice varón y hembra los había creado. En el principio ya estaban. Muchos de nosotros somos dañados en nuestro corazón porque pensamos que Dios es una religión a la cual acercarme para que me rescate de mis problemas. Tú ya eras amado desde antes de ser imaginado y creado por Dios. Libro de Jeremías, capítulo 1. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo puede ver Dios y saber qué es algo antes de formarlo? Sencillo, porque su final está creado. Pero no todos llegamos a ese final porque no todos queremos vivir para ese final. Esa es la diferencia. ¿Me estoy explicando hasta aquí o se está confundiendo? ¿Sí me está cachando? Dios ya creó tu relación en tu espíritu con Él, pero tú y yo necesitamos tomarla. Tú y yo necesitamos formarla. Me estoy explicando, y esa formación se va dando entre más yo voy conociendo su palabra. Y aparece otra palabra interesante. Esta célula y estos temas, voy a usar mucho tanto la Biblia como la teoría porque necesito, es como una clase para enseñarle a usted cómo es que Dios opera dentro del ser humano. Amén. Dice que Dios sopló. Esa palabra soplo es la palabra hálito. O esa palabra hálito viene de la palabra neuma, que es la misma palabra para decir espíritu, que es la misma palabra que usa la ciencia para decir neumonía. ¿Sí o no? Que es una enfermedad ¿de dónde? Del problema de los pulmones, que es un sistema respiratorio, un aparato respiratorio. Dios creó al ser humano tan perfecto, una máquina tan poderosa, que su espíritu, su persona, la imagen de Dios ya era en el hombre. Si no, entonces, ¿qué estaba gobernando Adán? En el capítulo 1, peces, aves. ¿Sí me explico? Tu ser espiritual, tu hombre interior, tiene la capacidad de conocer a Dios. Pero ¿sabe por qué no le conoce? Diga, ¿por qué? Porque este ser carnal que tanto cuidamos y que tanto caso le hacemos es lo que nos estorba para conocer a Dios. Ay, es que sí quiero orar, hermano, pero tengo mucho sueño.
Tu carne, dice el libro de la carta a los Gálatas, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Tengo ganas de perdonarlo, pero nomás me dan ganas, pastor. Nomás me dan ganas. Adán y Eva fueron creados a la imagen. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y es verdad. Dios no tiene una imagen de un ser humano caído, corruptible. Dios no es carne. Dios es espíritu y verdad. Dios es espíritu, Dios es aliento, Dios es soplo de vida. A Dios tú no puedes encasillarlo en una figura humana. Dios es todo. Que se represente y se muestre como un hombre de guerra, según la Escritura, eso es porque Dios quiso darse a conocer al hombre de esa manera. Pero también Dios se dio a conocer como la gallina que junta sus polluelos o que quiere juntar a sus polluelos, como Jesús quiso juntar a Israel e Israel no quiso. Quiere decir que Dios no tiene una figura humana en la cual decir, oh, es que somos así porque nos parecemos a Dios. No, tú y yo, créeme, nuestro espíritu es parecido a Dios. Nuestra carne no tiene nada que ver con Él, porque nuestra carne es lo que más problemas nos da. Y aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de una cosa. Diga por favor conmigo, ¿de qué? Mira, ponme la presentación otra vez, devuélvate. De que el ser humano es tripartita. De que el ser humano tiene tres áreas. Muchos dicen que esto no es real. Muchos dicen que esto no es bíblico o que no es real. Pero lo que yo miro en la palabra de Dios es que el ser humano creado y formado por Dios, sí hay algo que se llama espíritu. ¿Sabe por qué? Diga por favor conmigo, ¿por qué? Porque es en tu espíritu donde mora tu conciencia. Es algo que te habla. Es algo que te hace no estar en paz. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23 nos enseña que nosotros tenemos que aprender a guardar irreprensiblemente. Tenemos que guardar irreprensiblemente lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué la sanidad interior es importante? ¿Por qué es importante conocer de la palabra de Dios y la sanidad interior? Porque la sanidad interior es el vehículo que nos muestra cómo es que nuestro espíritu se relaciona con Dios, cómo es que nuestras emociones, nuestros sentimientos que se encuentran en nuestra alma y nuestros pensamientos tienen que ver con la voluntad de Dios, tienen que ver con la apariencia, con la imagen, como Dios se expresa. Amén. Entonces, si usted y yo vamos en nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses 5:23, Dios desea que el hombre se mantenga íntegro. Mira, ponme Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. ¿Qué significa eso? Quiero enseñarle en este episodio o en este capítulo, quiero enseñarle la triunidad o la tripartidad del hombre. Que hay áreas en nosotros que necesitamos que Dios nos muestre cómo es que funciona, cómo es que esto se da en nuestras vidas. Amén. Primera de Tesalonicenses, o la carta a los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Y todo nuestro ser o todo vuestro ser habla de un todo. Dios es un todo. Dios no tiene nada más una cosa que mostrarnos. Él es un todo. Amén. Y todo nuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo. Si el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la gente de Tesalónica, él mismo escribió en una ocasión, yo conocí a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, lo único que sé es que vi cosas maravillosas que al hombre no les he dado, ¿sí?, ni mencionarlas. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está enseñando un lenguaje espiritual a esa iglesia, y ese es el lenguaje espiritual que se ha perdido entre el ser humano para poderse relacionar con Dios. Diga por favor conmigo, ¿cuál es el lenguaje espiritual? El conocimiento de la palabra para poder relacionarse con la presencia de Dios. Amén.
si Dios dice que nosotros tenemos que, el mismo Dios de paz os santifique, ¿quién es el que te santifica? ¿Tú mismo o Dios? ¿Y por qué hay gente entonces diciendo que si tú no ayunas, tú no estás santo? Tú no puedes santificarte a ti mismo. Ahora, pregunta de instituto. ¿Adán y Eva eran santos o perfectos? Santos. ¿Quién da más? Santos. ¿Quién da más? Perfecto, perfecto. 2 contra 2. ¿Quién da más? Santo. 3 contra 2. Van ganando. La Biblia nunca dice que Dios creó al hombre santo. La Biblia dice que lo creó perfecto. ¿Qué es lo que nos santifica? El obedecer la ley de Dios. Qué bueno que me está preguntando y dígame, pastor, ¿cuál es la ley de Dios? Libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, específicamente el 3. Tú puedes comer de todos los árboles, Adán, pero esta es mi ley. De este árbol, de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque ciertamente el día que comieres morirás. ¿Cuál era la única ley que tenía Dios para Adán? Haz todo el trabajo posible, ponle nombre a las bestias, gobierna la tierra, sé el Señor de todo el mundo que he creado para ti, tu esposa y todo el montón de hijos que ya empezaste a hacer en una imagen perfecta. Pero no te comas ese árbol porque ese árbol es mío. ¿Usted cree que Dios lo puso ahí porque a Dios se le antojaba la fruta de ese árbol o el fruto de ese y quería ir al huerto a comérselo? No, es porque esa era la ley de Dios. Dios le puso una ley al hombre. Haz todo esto, tú puedes hacer todo lo que quieras y te puedes comer todo lo que quieras, pero no. Esa ley que él obedecía es lo que lo volvía santificado. Por eso es que ¿cómo quieres tú obedecer a Dios? ¿Y cómo quiero yo obedecer a Dios? ¿Cómo quiero ser sano de mis heridas si ni siquiera estoy dispuesto a poder obedecer una sola regla? ¿Sí o no? La sanidad viene no porque alguien ponga solo sus manos sobre mí. Eso es impartición. La sanidad viene por la obediencia que yo decido tener a la ley de Dios, que es su palabra. Su palabra es la ley. Existen diferentes leyes, pero la ley de Dios es la palabra. Hay la ley de la conciencia, la que te dicta lo bueno y lo malo. Dios la puso también en ti y en mí. Amén. Y ahorita lo voy a enseñar. Pero esto es lo que dice. Yo te voy a santificar, yo te voy a hacer diferente y te voy a dar la capacidad de ser sano. Si tú dices aquí, lo mantienes como irreprensible. ¿Cómo dice ahí? Espíritu, alma y cuerpo sea como guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil tarea. Una persona herida no puede mantenerse irreprensible. Porque diga por favor conmigo, ¿qué es irreprensible? Que alguien no tenga nada que reprocharte a ti. Y las esposas piensan que no tenemos nada que decirles. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Si yo hago todo bien. Ese es tu primer error, creer que estás haciendo bien cuando no lo haces. Los esposos pensamos que no tenemos nada de que nos puedan a nosotros tachar. Ay, si yo traigo dinero a la casa, si yo te mantengo, si yo te doy, si yo te cumplo. Pero eso no significa que eres irreprensible. Significa que estás cumpliendo en una parte. ¿Me explico? Las heridas en nuestros corazones, en el alma, vienen porque muchas de las veces no reconocemos que tenemos áreas que necesitamos santificar, que necesitamos llevar a la palabra de Dios para decirle, enséñame cómo tratar a este pedazo de carne llamado esposo que es totalmente diferente a mí. Enséñame cómo trato a esta persona tan complicada que cambia de humor 10 veces al día, según la ciencia. Las mujeres tienen 10 cambios hormonales en el día. ¿Usted cree que las vamos a entender? No, hermano. No las entendemos. Esa es la realidad. Las amamos, pero no las entendemos. Exactamente. ¿Sí me explico? Pero tienen 10 cambios en el día de formas de ser y de humor. Y usted dice, ¿cómo?
entender a una persona tan sofisticada, tan complicada, porque Dios a la mujer la creó todavía más sofisticada que al hombre. ¿Me explico? O sea, estamos frente a algo superior. ¿Cómo poder entenderlo? Hermano, si Dios le dio uñas a la mujer y se ponen uñas en las uñas, pelo sobre el pelo, cejas sobre... ¿Usted cree? Si fue y comió del fruto, no le hizo caso a Dios, ¿le va a hacer caso a usted? No, la sanidad viene por entender qué somos. Y el problema, todos decimos, es que el problema es la mujer. Eso fue lo primero que dijo Adán a Dios. La mujer que tú me diste fue la que me dio de comer. No, el problema no era la mujer. ¿Sabe qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y se fue una cadena de echarse la culpa a todos. Nunca le ha pasado. Es que el pastor fue el que me regañó, por eso me fui de la iglesia. Y luego el pastor, no, pues es que la hermana fue la que me trajo el chisme del otro hermano y yo la reprendí. ¿Por qué la hermana? O sea, nos volvemos una cadena de heridas por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Pero hoy en día le echamos la culpa al diablo. Exactamente. Todo el diablo lo hace. Exactamente. Echamos la culpa a algo espiritual que desconocemos. Miren, no es que yo sepa todo, Dios me libre de creer y de pensarlo. Pero muchas veces no conocemos tampoco cómo actúa Satanás. Y Satanás está metido en las iglesias, no en el mundo. En las iglesias. Porque el lugar de mayor heridas de un cristiano es dentro de la iglesia, no afuera. Afuera mora el pecado, la tentación, la ambición, el mundo, si usted así le quiere llamar. Pero ¿sabe qué es lo que la Biblia muestra como el mundo? El sistema que está dentro de la iglesia de religión que hace que se hieran los hermanos entre hermanos y la gente se decepcione del evangelio y de Jesús por el dolor de sus heridas. Diga por favor conmigo, ¿dónde viene eso? No, pero échale ganas. Diga, ¿dónde viene eso? Libro de los Salmos, capítulo 22. Libro de los Salmos, capítulo 24. ¿Dónde te hicieron esas heridas? Expresa el Salmo, es un salmo profético y dice, en la casa de mis hermanos. Es el salmo donde Jesús, antes de ser crucificado, o en el salmo donde Jesús es crucificado, Salmo 22, o el Salmo 24. Salmo 22, 23 y 24 tiene una gran relación, en otra ocasión se las enseño si vienen mañana al culto los domingos, ¿sí? Pero Jesús está representado y dice, ¿dónde te hicieron esas heridas? Dice, en la casa de mis hermanos. ¿Dónde es donde uno sufre las mayores heridas que llevan a una decepción en nuestro hogar? En tu mismo hogar. Tú no necesitas ir al hogar del vecino para que el vecino te hiera. En tu misma familia. Cuando hay envidia, cuando hay rencor, cuando hay falta de perdón, cuando hay chisme, cuando hay calumnia, cuando hay doble cara, eso te hiere a ti como familia. ¿Cuántos de nosotros no fuimos heridos en nuestros propios hogares que pensábamos que era nuestro lugar seguro? Y yo no sé si a usted le pasó, pero yo creo que todos en algún momento como hijos llegamos a sentir que nuestros padres preferían más al otro hermano bien portado que a mí. ¿Y sabe por qué fue eso? Pregúntame por qué. Pero échele ganas porque ahora sí quiero predicar, nos queda una hora, no sé. Porque muchas de las veces la comparación de un padre, un hijo con otro hijo te hizo sentir que tú no eras tan buen hijo como tu hermano. ¿Por qué no te portas como tu hermano? Sencillo, porque no soy igual a mi hermano. ¿Por qué no eres tan dedicado como tu hermana? Sencillo, porque no soy igual a mi hermana. La comparación de padres entre los hijos te marca y creces así. Por eso cuando llegas a la iglesia y un pastor te dice, hermano, lo voy a poner a que trabaje con aquel hermano. ¿Y por qué me va a poner a trabajar con ese hermano si yo soy mejor? Cuando alguien es rebelde a una petición que le hacen, solo muestra la herida que tiene en su corazón. Por eso cuando un esposo no obedece a una esposa, no significa que es porque no te ame. Significa que no le estás dando el trato adecuado según la herida que trae. Cuando una esposa no se somete a ti, cuando una esposa no te busca y respeta lo que tú eres, es porque a veces son más grandes las heridas que le has hecho que el amor que le has prestado. Y eso hay que reconocerlo.
Y eso no nace en el mundo, en el pecado, eso nace en ti. Diga por conmigo, ¿dónde viene eso? Evangelio según San Mateo, capítulo 7 o capítulo 15, si yo no me equivoco. Dice que del corazón nacen los hurtos, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, el robo, el engaño, la mentira. De tu corazón. ¿Del mío, pastor, o del suyo? No, del tuyo. Del tuyo. Del suyo, no, del tuyo. De tu corazón es donde nace la decepción. No del otro que está a tu lado y que se equivocó. No, nace de ti. El daño no nace de quien te lo hace, nace de quien lo acepta. Porque a todos nos duele cuando alguien nos falla, ¿sí o no? La sanidad interior es para aprender qué heridas tengo en mi corazón y saber cómo puedo reconciliar mi vida con Dios. Oiga bien, con Dios, no con el que está a mi lado, con Dios. Porque si tú no amas más a Dios, tú jamás podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú tienes que primero amar a Dios para que Dios te muestre cómo te ama a ti y tú puedas amarte a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo. Si tú no te amas a ti misma, tú nunca vas a amar a tu esposo como dices que lo amas. Lo respetas y lo honras. No es cierto. No es cierto. No te mientas a ti misma. Tú nunca vas a perdonar a tu esposo por lo que él te ha hecho si no aprendes a amarte a ti misma. Porque el problema no es tu esposo, el problema está en tu corazón. Tú nunca vas a poder amar a tu esposa, honrar a tu esposa, elevarla al nivel de un vaso más frágil, según la carta de San Pedro. Nunca vas a poderle dar un lugar de mayor honra a tu esposa si tú no te amas a ti mismo. Porque si tú no has aprendido a amarte a ti mismo bajo el amor que Dios te da a ti como hombre, siempre vas a ser codependiente de que una mujer te diga quién tú eres. Y ese es el problema que tiene esta ciudad. ¿Sabe por qué las mujeres dominan aquí y mandan a sus esposos aquí? Pregúnteme por qué, por amor a Dios. Porque el hombre quiere. Porque es más fácil echarle la responsabilidad a la esposa para luego decirle, pues tú fuiste la que dijo. Entonces estamos siguiendo el mismo patrón de Adán, cuando lo que debió de haber hecho Adán es reconocer que él fue el que falló. Y no decirle, la mujer que tú me diste, al principio no la quería ni soltar, a puro beso la traía. Pero si francés, de lengua, de todos los tipos de besos que Adán le pudo haber dado a esa mujer, la vio perfecta, hermano, imagínese. No había malicia, no había seducción, no había falsa sexualidad, había una perfección, una santificación en el Edén, un huerto. Imagínense la cantidad de hijos que hicieron. Si Dios le dijo, vayan y llenen la tierra, y aquel no perdió el tiempo. No perdió el tiempo, era perfecto. ¿Usted cree que iba a estar todo cansado? ¿Ya llegaste, mi amor? No, vengo todo cansado. No, hermano, no. Es que la Biblia hay que estudiarla detenidamente. Y así, mire, bajo la luz de la palabra, decir, Señor, revela qué significa. No, eran perfectos. Si no, nada más imagínese dónde sacaron las esposas los hijos de Adán. Es que todo está en la palabra. Pero Dios, por conmigo, ¿por qué no la entiendo? Porque tu espíritu está bloqueado. Por eso hay que santificarlo. Por eso hay que reconciliarnos. Por eso hay que aprender del Espíritu que puede enseñar a mi espíritu. Diga, ¿de quién? El Espíritu Santo es el único que va a enseñarte los misterios de la palabra. El Espíritu Santo. Si tú no dejas que el Espíritu Santo actúe en tu corazón reconciliándote con Dios, nunca vas a entender la Biblia, nunca. Porque el único maestro que puede enseñártela es en tu espíritu, en tu conciencia, en tu hombre interior, como mujer y como hombre, es el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es un lenguaje espiritual no conocido entre los hombres. Por eso tiene tanto poder, porque fue Dios quien la habló. Amén. Así que si Dios nos pide que nosotros nos santifiquemos, si Dios nos pide que nosotros nos reconciliemos, si Dios nos pide que nosotros le busquemos, no es porque Dios quiere que vivas en una religión, sino porque Dios quiere que tú tengas una comunión, una relación con su presencia, como Adán y Eva la tenían en el principio, en el origen. Amén. En el origen ellos tenían eso.
y se paseaban con Dios en el huerto y Dios se paseaba en el huerto y ahí no había ningún problema, porque todo era perfecto. ¿En qué momento se perdió la perfección? En el momento en el que el hombre decidió desobedecer a Dios. El hombre. El problema no era la mujer. El problema nunca han sido las mujeres. El problema son las decisiones del corazón. El problema no son los hombres, que todos los hombres son iguales, no. El problema está en el corazón del ser humano. El corazón de aquel que Dios creó para bien. Por eso este verso nos dice que nosotros tenemos que guardarnos irreprensibles. Pero ¿cómo puedes guardarte tú irreprensible si tu espíritu no conoce a Dios? Si tu espíritu está débil, si tu espíritu está niño, sí, quizás viniste a Cristo hace 20 años y naciste en Jesús, naciste en Cristo y naciste del agua, de la fe y del espíritu, pero sigues niño. Dios no te puede dar una medida mayor de gloria porque todavía estás débil. ¿Ha visto esa gente que todos los domingos que pasan por ellos y oran se caen al suelo? Y cada domingo es el mismo caído. Diga por conmigo, ¿qué es eso? Una persona débil espiritualmente. Eso es una persona débil. Porque si cada vez que oran por ti te caes al suelo, tú no soportas la gloria de Dios. Y Dios te diseñó para soportarla. Eso viene en el libro de las Crónicas. Lo que los cielos de los cielos no pueden contener, mas tú decidiste habitar en este templo. En este templo. Dios te diseñó para que el Espíritu Santo more en ti. Pero si estás como un niño, ¿usted cree que a mi hijo Lucas lo voy a poner a cargar una lavadora que carga el pastor Carlos? ¿Por qué? Porque ese es un niño, no tiene la fuerza que tiene un varón. ¿Me explico? Por eso la Biblia dice, los creó varón y hembra, no dice que niños. Adán y Eva no festejaron el 30 de abril, ni el Día de la Madre. Eran gente madura. ¿Me explico? La sanidad interior madura tu corazón. Porque la madurez es aprender a perdonar a quien me ha maldecido y dañado y herido. La inmadurez es guardar el rencor, el resentimiento, porque esas son las raíces que dominarán tu relación, y una persona que sufre en su espíritu de debilidad, es una persona que le va a costar mucho trabajo perdonar. Y créame, perdonar es la mayor lucha del ser humano. No hay peor lucha. No es con Satanás, ni es con el mundo, ni con el pecado la gran lucha. Es con la falta de perdón. Es con nosotros mismos. Por eso es que el espíritu es la parte donde mora nuestra conciencia. ¿Me pones el PowerPoint? En tu espíritu. En tu espíritu hay áreas. Ya casi termino, Bueno, que nadie dijo que nos vamos a las 9, ¿verdad? No, si nos vamos a las 9, un poquito después. Pero en el espíritu, quiero explicarle qué es lo que existe en su espíritu. Quiero explicarle qué es lo que mora en su espíritu. En su espíritu moran estas áreas. La Trinidad del hombre ya se lo expliqué, voy a ir un poquito más adelante. En el espíritu es la parte donde opera en nosotros la conciencia, pero también la intuición. ¿Se ha fijado que las mujeres dicen, tenemos un sexto sentido? Esta hermana por algo no me cae bien. Sí, pues claro, se le apega a su viejo, claro que nunca le va a caer bien. ¿A qué hermana ha visto usted que le diga, ay, mira la hermana, qué lindo, me saluda a mi esposo hasta de beso en la O? No, ¿va que no? Por favor, no se necesita ser tan profético, tan espiritual para darse cuenta cuando uno dice, ¿sí me explico? ¿Ha visto usted esa clase de hombres que se acercan a su esposa? Nunca saludan a su mujer, nunca la halagan, pero quieren halagar a todas las hermanas de la iglesia. ¡Ay, hermana, qué guapa vino! El diablo es eso, corra. A quien tiene usted que halagar es a su mujer, no a la del otro. ¿Me explico? Esa intuición mora en tu espíritu.
Esa intuición es la que desarrolla en ti una relación para tú poder distinguir y discernir cuando algo proviene de Dios y algo no proviene de Dios. Pero si tu espíritu está muerto, si tu espíritu está débil, si tu espíritu se enferma, si tu espíritu es niño o es adolescente o es inmaduro, ¿cómo vas a desarrollar esa intuición? Diga por favor conmigo, ¿qué se desarrolla? Los cochinos celos. Y entonces nacen frases cristianas como, no, hermano, es que yo no soy celosa, yo cuido lo mío. Al punto de no quererlo dejar ni trabajar. ¿Sí me explico? No sé si usted ha conocido gente así. Y no digo que no lo dejen trabajar, no porque no salga de la casa, sino porque cada 5 minutos lo está llamando. Y es un infierno que le ponen a uno todo el día cuando una persona es celosa. Es un infierno, hermano, vivir eso. Créame, yo lo he vivido. No con mi esposa, gracias a Dios, pero lo he visto. Cuando una persona no confía en ti, te da el peor infierno. Porque está, y como la tecnología ha avanzado y Satanás la ha aprovechado, hasta en el carro traen un tag del iPhone ahí para saber dónde andas. Ay, ¿por qué te fuiste de la ruta del trabajo si vienes para la casa? O sea, uno ya no se puede ni siquiera desviar a la farmacia porque lo están chequeando uno a ver dónde viene y a qué horas uno llega. Eso es el diablo, hermano. Déjeme se lo digo. Discúlpeme que se lo diga, pero eso es el diablo. Porque una cosa es hacer las cosas por seguridad. Hágalo con sus hijos que son menores de edad. Pero cuando usted desconfía de alguien y lo tiene que estar checado en un aparato electrónico, es porque su intuición está dañada. Su corazón está dañado. Porque tan sencillo, el que va a hacer algo lo va a hacer aunque usted lo traiga bien vigilado. O al que usted la traiga bien vigilada, hermano. ¿Me explico? Pero cuando usted discierne espiritualmente, usted no necesita un tag electrónico con alguien. Usted sabe cuando alguien le miente. Usted sabe en su corazón cuando alguien ha fallado. Usted sabe en su corazón y en su intuición, porque su espíritu se lo dice, cuando alguien está arrepentido. Usted no sabe la cantidad de veces que la gente ha venido conmigo y dice, ay, Pastor Charlie, cómo lo amo. Pero empiezo a predicar y la cara se le transforma. Yo dije, ¿y dónde quedó el amor que me dijo al principio que empezó el culto? Mentira. Porque mi intuición, mi espíritu sabe cuando una persona... ¿Sabe por qué cuando yo tengo una cita, a veces la gente piensa que estoy distraído? No estoy distraído, estoy viendo otra cosa. Lo que pasa es que con una oreja escucho a la persona y la otra estoy escuchando a Dios. Señor, ¿me está diciendo la verdad? Porque todos en una cita de consejería decimos nuestra versión. Pero a mí me gusta escuchar las dos versiones. Porque siempre el esposo dirá que el problema es la esposa y la esposa va a decir que el esposo, pero cuando ya los oigo a los dos digo, no, mijo, tú tienes una parte y ella tiene otra. ¿Sí o no? Yo jamás, hasta ahorita, quisiera vivirlo, pero jamás he recibido una persona en una consejería que me diga, pastor, vengo a buscarlo porque el problema soy yo. No es mi esposa. Sí, tengo problemas con ella, pero es que el problema soy yo. Yo traigo el problema. Yo no he visto eso. A veces se ha querido dejar ver, pero uno tiene que pucharlo. Porque cuando uno pucha a la persona y digo, a ver, no, mira, esto, y entonces ya dice, ¿sabe qué? Estoy aquí, yo traigo el problema. Mire, yo fui quien hizo esto, dije esto, y ahí viene el libro de los Salmos 32. La confesión del pecado te trae autoliberación. Por eso es tan importante que tu espíritu se relacione con Dios, porque despierta más tu conciencia y despierta más tu intuición y te vuelve más sensible a reconocer tus errores. Si tú y yo no aprendemos a reconocer nuestros errores, ¿cómo vamos a poder sanar nuestras heridas? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que le dice, hermano, usted movió eso para allá. No, yo no fui, fue la hermana. Y en la cámara usted está viendo que ella lo hizo, o él lo hizo. Pero como no se acuerdan de lo que hicieron nunca, lo primero es decir no, en vez de decir, no me acuerdo si yo fui, hermano. A lo mejor sí, yo lo hice, pero no me acuerdo. No se preocupe, nomás quería saber, era una pregunta. Pero se ha fijado que hay gente que primero lo resisten, pero nunca reconocen. No sé si hay alguno de esos aquí o alguna. No sé si usted le ha tocado en una conversación de matrimonio, de relación, de amigos. Oye, quiero preguntar. No, es que te lo dije porque tú me lo dijiste primero. No, es que no vengo a decirte, no vengo a pelearme. No vengo a pelearme, vengo a saber
si yo soy el problema? Y muchas de las veces la falta de reconocimiento nos tiene en pugna en nuestros matrimonios, en nuestras amistades, y en nuestras familias y en nuestras congregaciones, porque nuestro espíritu ha perdido la intuición, la madurez y la sensibilidad. Y en el espíritu mora la conciencia. Por lo tanto, si nuestro espíritu está limitado, si nuestro espíritu está cautivo, si nuestro espíritu está enfermo, hay gente que decía que el espíritu no se enferma, y yo he encontrado versos que me muestran que aunque el espíritu es Dios quien lo dio y volverá a Dios, tu espíritu puede quedarse cautivo, puede quedarse infantil y no desarrollarse, porque hay gente que se vuelve presa de la religión. Entonces no es la intuición la que habla, no es la conciencia y no es el discernimiento y no es todo lo que Dios deposita en el espíritu, sino la religiosidad espiritual que castiga a todos los demás menos a Él. Y yo he topado muchos matrimonios que dicen, es que ella no se somete como dice la palabra. Yo soy la cabeza. Tú debes de hacer lo que... Mi hijo, no estás sometido ni tú a Dios. La mujer no le tuvo miedo al diablo cuando le habló para agarrarle el fruto. ¿Usted cree que le va a tener miedo a usted? No le tuvo miedo al diablo, hermano. Hasta habló con él. ¿Usted cree que porque yo les recite 2, 3 versos para someterla ya se va a hacer caso a ella? No. El hombre no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Te va a escuchar a ti? ¿Por qué no me haces caso? Hermanos, si como hombres desechamos la voz de Dios. No sé si a usted le ha pasado en su relación, que usted le cuenta todo su día a su esposo y él nunca la escuchó. Y usted le pregunta, ¿sí entendiste lo que te dije? Y usted, ¿de qué estábamos hablando? Porque nuestra mente está en otro lado. Porque no queremos escuchar eso. Y nosotros como hombres tenemos esa capacidad. Las mujeres tienen capacidades, pero los hombres también. ¿Y sabe? Los hombres tenemos esa capacidad de que podemos estar hablando con alguien y no estarlo escuchando. De verdad, tenemos eso. Porque cuando algo a usted no le interesa, usted puede estar frente a la persona y nunca entendió lo que le dijo. Por eso no sabemos cuál es el problema de la prima con la tía de la sobrina que vino de la casa de la vecina. No lo sabemos, usted como mujer lo sabe, pero yo no. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que uno está platicando y uno está pensando, ¿cuándo voy a pagar el bill? ¿Y qué más va a querer? Me explico, nuestra mente está fuera de nuestros cabales, porque nuestro espíritu ha muerto. Nuestro espíritu muere. ¿Y sabe qué es la palabra muerte? La palabra muerte significa separación. Y tú no necesitas estar físicamente muerto para tener una área muerta. Tú puedes tener un matrimonio y tener un matrimonio muerto. Sin comunicación, sin amor, sin deseo, sin pasión, sin relación. ¿Me explico? Tú puedes tener un negocio y puedes tenerlo muerto. Sin bendición, sin prosperidad, con deudas, con problemas, con clientes enojados. ¿Me explico? No necesitas físicamente estar muerto, pero hay áreas que pueden morir en ti. Y la primera área que muere es el área de tu relación con Dios. Y termino con esto. No quiero entretenerlos mucho. Yo pudiera seguir predicando. Apenas vamos empezando. Todavía me falta ver el alma y el cuerpo. Y esto es mucha enseñanza. Pero lo primero que muere en nosotros, cuando nosotros no solo pecamos, porque todo el mundo nos juzga por lo que hacemos, todo el mundo juzga el pecado, pero el problema no es el pecado. Pregúnteme por qué. Porque el pecado ya fue vencido en la cruz. El pecado ya fue vencido en la cruz. Primera carta a los Colosenses, capítulo 2 y capítulo 3. El acta de nuestros decretos ya fue puesta en la cruz. Ya fue colgada en la cruz. El problema es que nuestra relación con Dios está distante, está lejana, está muerta. Porque no encontramos el interés de Dios
porque como que no le hallamos sabor a lo que leemos. Pero sabe, cuando usted tiene vivo su relación con Dios, usted lee algo de él, parte de él en su palabra, y es como si usted estuviera viendo una serie de Netflix. Y uno encuentra los mejores chismes, están en la Biblia, hermano. Dice, santo Dios, ¿cómo que el hermano David agarró a la esposa del hermano? Y usted dice, si David, y encuentra películas tan increíbles, que uno dice, si a este le pasó, ¿cómo no me puede pasar a mí? Pero cuando su espíritu está fresco, su espíritu está vivo, su espíritu tiene hambre, su espíritu tiene relación con Dios, usted no está destituido de la gloria de Dios. Usted está inmerso en la gloria de Dios. Usted está metido ahí. Y cuando usted está metido en la presencia de Dios, usted nunca va a dejar de tener hambre de Dios. Y yo lo hablaba con Jorge. Y teníamos una linda charla y le dije, mira, en todo el tiempo que yo llevo de conocer a Dios, nunca he querido dejar de creer en Dios. Nunca. He tenido momentos en los que mi corazón se ha sentido quebrado, pero nunca he dicho, ya no creeré más en ti por lo que me está pasando, jamás. Porque aún las cosas difíciles en nuestra vida, cuando tú estás inmerso en la persona de Jesús, metido en la presencia de Dios, eso difícil que estás pasando te hace amar a Dios. Te vuelve más apasionado por Dios porque te das cuenta de que todo a tu alrededor está destruido, pero Dios está de pie contigo. Tú puedes tener el peor día de tu vida en un matrimonio, pero nunca vas a tener un día malo en Dios. Nunca. Tú puedes tener el peor día en el trabajo, pero tú al ir a la presencia de Dios jamás encontrarás miseria, podredumbre, falta de nada. Dice la Biblia, en su presencia hay plenitud de gozo. Me gustaría ponerse de pie, por favor, conmigo. Romanos 6:23, ¿me lo puedes poner en la pantalla, por favor? Romanos 6:23 es uno de los versos que yo sé que usted y yo más conocemos. Pero quiero irme con este verso para tenerlo en la pantalla. Porque todos nos sentimos castigados por la palabra pecado. ¿Ok? Pero ¿qué significa la palabra pecado? Sino violación a una ley o una transgresión de algo que no conocíamos que era pecado. Adán sabía que no debía de comer del árbol, pero lo que él no sabía es que esa decisión lo alejaría de Dios. Él nada más sabía que Dios le había dicho, vas a morir. Pero ¿cómo muere algo que no tiene un cuerpo? ¿Cómo muere algo que es eterno? ¿Cómo muere algo que es perfecto? Él decía, yo no morí, yo comí, pero aquí sigo. Inclusive estoy hablando con Dios y le estoy contando que fue el problema a mi esposa porque ella fue la que comió primero. O sea, él siguió ahí ante Dios a pesar de haber fallado. ¿Qué murió? Su relación personal en el Edén con Dios. Porque ya no más el hombre pudo ver a Dios cara a cara. Ya no más Adán pudo estar en Edén. Ya no más pudo estar ahí. Sino dice que fue sacado él y todos los que con él estaban. Fueron sacados. Y Dios le dijo, sáquenlo. A él, a su mujer y a todo lo que ellos significan. Y no vuelvan a extender su mano. No sea que tomen del árbol de la vida y vivan para siempre como nosotros, sabiendo siempre el bien y el mal. Fueron sacados. ¿Qué murió ahí? El poder ver a Dios cara a cara. ¿Qué es lo que trae el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es el pecado? Muerte. Que se va apoderando de lo que somos. El pecar no es como muchos pastores lo predican. Es que el pecar es delicioso. No es cierto, es una mentira.
Hoy es que el pecar es agradable. No, yo he escuchado predicaciones donde elogian al pecado como si fuera algo que, oh hermano, es que yo sé que el pecado es adictivo porque es agradable. No es cierto, el pecado no es agradable. La Biblia nunca habla de que el pecado es agradable. La Biblia dice que el pecado es muerte. Lo que es agradable es la sensación que produce en nosotros de desobediencia y rebeldía contra Dios. Eso es lo que le agrada al ser humano. El retar a Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Eso fue lo que hizo Eva. No por ellos, diga, ¿por quién? Porque el único que quiso retar a Dios y ser igual a Dios, Isaías capítulo, si yo no me equivoco es el capítulo 13, Ezequiel capítulo 28, se llamó Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios y codició su trono. Y dijo, yo voy a poner mi trono junto al Altísimo y seré como Dios. Esa misma visión se la transmitió a Eva en el Edén para matar su relación con Dios y así poderlo herir, poderlo destruir en lo que ellos eran. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué es la dádiva de Dios? ¿Qué es la dádiva? Diga por favor conmigo, ¿quién es la dádiva? Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿Por qué te centras en tus heridas y en tus pecados cuando tienes la dádiva de Dios? ¿Por qué te enfocas en el error y no en cómo salir de él? ¿Por qué los pastores siempre juzgamos a las personas por sus errores, pero no les ayudamos a salir de sus errores? Hacemos toda una predicación para castigar al hermano que cayó, pero no le haces una predicación para sanarlo. Yo prefiero ser diferente. Porque todos aquí, en la misma carta a Romanos dice, por cuanto todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. También el pastor es el primero. Todos estábamos destituidos. Pero la dádiva de Dios nos alcanzó. La sanidad interior es la dádiva de Dios a través de la cruz para que tú seas libre de ese pensamiento de condenación en tu vida. Amén. Por eso véngase estos cada 15 días a sanidad interior. Para que tu espíritu pueda vivir por el poder de la palabra en ti. Para que la palabra de Dios pueda sanarte. Para que la palabra de Dios pueda despertar tu conciencia, pueda despertar tu intuición, pueda despertar el discernimiento en ti y digas, ¿por qué he estado ocupado de mi herida y no de mi sanidad? ¿Por qué estoy más enfocado en mi herida y no en mi sanidad? Si Dios ya sabe que estoy herido, Dios ya sabe que pequé, Dios ya sabe que me arrepentí, ahora tengo que sanar. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Próximo capítulo vemos el alma y el cuerpo. Yo quiero orar por usted. Y no voy a orar para que Dios prospere su negocio, sus finanzas y su matrimonio vaya perfecto, que es lo que todos queremos. No. Yo quiero orar para que la relación muerta de su espíritu o mi espíritu entre nosotros y Dios vuelva. Que la vida de Dios penetre en nosotros. Para que amemos a Dios a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros fallos y a pesar de nuestros pecados. Nuestro espíritu logre llevarnos al arrepentimiento y lleguemos a la cruz y le digamos, Señor, estoy luchando no solo por no pecar, estoy luchando por amarte y conocerte. Estoy luchando por amarte. Porque yo sé que si te amo a ti, mi deseo de pecar se irá. Mi deseo de fallar se acabará. Porque cuando tú te enamoras de Dios, ya no hay nada más que te pueda ocupar. Y dice la Biblia que Dios mismo va a librarte en el día malo, que es el día en el que tú y yo a veces queremos pecar. Porque muchas veces nos cansamos de creer, nos cansamos de buscar y nos cansamos de escuchar. A mí me ha pasado. Hay veces que he querido salir corriendo y decir, Señor, ya no puedo con esto. Pero ahí es donde Dios te vuelve a alcanzar y te trae a su presencia y te dice, tú no puedes,
pero yo en ti sí puedo. Y tú en mí todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche bendigo, Señor, a todo aquel, Señor, que se ha reunido en este lugar y a quien pueda escuchar tu palabra a través de las redes sociales, para que la relación en nuestro espíritu y en nuestro corazón, que ha sido muerta, que ha sido dañada, que se ha enfermado de tanta idolatría, religiosidad, ambición, deseos de pecar, Señor, vuelva a ser restaurada. Que el deseo, Señor, espiritual y el hambre en nuestro espíritu vuelva, Señor, a tu iglesia y vuelva a nuestras vidas. Que el deseo de conocerte, el deseo de amarte, el deseo, Señor, de vivir una vida para ti, nazca en cada uno de los que están aquí. Padre, en el nombre de Jesús, que lo que Él te ha pedido se dé. Que la relación, Señor, que se había separado, puesta distante o fría, vuelva a nacer en tu corazón y en tu espíritu. Y nunca más te sientas lejos de Dios, Jorge. Nunca más sientas que Dios se alejó, porque Él no se aleja si tú no quieres. Él está ahí. Padre, bendigo a todos y cada uno de los que estamos aquí. Si tú has llegado a sentir que tu relación con Dios murió, que tu relación con Dios se quebró, que tu relación y tu hambre de Dios se apagó, que tu relación con la presencia de Dios se culminó, que todo lo que tú anhelabas de Dios se te murió, que todo se decepcionó, que todo se te quebró, que Dios resucite tu espíritu, que Dios resucite tu espíritu y tu relación con Él. Que el Espíritu Santo venga a morar a tu corazón y haga en ti un lugar de su presencia. Que revivas el deseo de la oración. Que se reviva el deseo de amar su palabra, de conocerlo, de perdonar, de sanar, de llegar a ser quien Dios dijo que tú ibas a ser. Y que tu relación con Dios no se restaure y resucite para que quieras que Dios te dé algo, sino yo oro en este momento que Dios resucite la relación entre tú y Él para que le conozcas y sepas que no hay nada mejor en este mundo que su gracia y su misericordia. Bendigo tu vida y bendigo tu espíritu, que se despierte tu conciencia, tu intuición, que se despierte discernimiento en tu vida, que se despierte amor y pasión por una relación con la presencia y la persona de Cristo Jesús. Te bendigo, hermano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios por su misericordia. No sé si el pastor Carlos quiera